Esta mañana en la clase de la escuela dominical y después de la clase también, discutíamos con algunos hermanos fraternalmente, ¿se entiende?, sobre las autoridades, sobre el derecho de las autoridades, particularmente a raíz de algunas cosas que dije en el culto de la mañana, sobre si es verdad lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es cierto, pero a veces uno se cuestiona si es verdad. Me lo cuestionaban fraternalmente, amistosamente en la vereda. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero Pablo estaba escribiendo esto sobre las autoridades a los romanos. Y las autoridades de Roma eran los emperadores. Y con alguna breve y escasa excepción, la mayoría, la casi totalidad de los emperadores del tiempo de Pablo fueron emperadores paganos, crueles, despóticos, sin escrúpulos, que torturaron a los cristianos, que los quemaron vivos en los jardines del imperio, que los condenaron a pelear con gladiadores que estaban perfectamente adiestrados, que los pusieron en el circo romano delante de leones y de fieras salvajes para que el público se divirtiera viéndolos morir. Y Pablo escribe diciendo, pero a estas autoridades las puso Dios. Y uno dice, ¿cómo? Sin embargo, Pablo sabía lo que escribía. Era un apóstol, era un verdadero enviado del Señor. Hay un tema muy importante aquí que aceptar. Hoy me preguntaba a alguien si se podía explicar cómo la Biblia dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, y al mismo tiempo la Biblia dice que las autoridades están puestas por Dios. ¿Y cómo podemos explicar que el diablo le haya dicho a Jesús y que Jesús no le haya desmentido cuando le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto a mí me ha sido dado y a quien quiero lo doy? Y al mismo tiempo la Biblia dice, desde mucho antes, desde los tiempos del profeta Daniel y de antes también, desde la era de los patriarcas, que las autoridades eran puestas por Dios. Y uno piensa en ese diálogo entre Jesús y Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para dejarte vivir o para hacerte morir? Y Jesús le contesta, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11, le contesta, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Quiere decir que Jesús le dijo a Poncio Pilato, vos, que sos un sanguinario, porque era un sanguinario, y un pésimo gobernante, y cruel, y que fue destituido por los romanos después. Allí cerca de Valencia, hay algunos hermanos que van mucho a España, como los mayos que están por ahí. Cerca de Valencia, en la costa del Mediterráneo, hay un castillo negro, oscuro, que se le llama Sagunto, que está al lado de una aldea que tiene el mismo nombre de Sagunto, y que cuando uno va por la ruta que baja de Barcelona, por ejemplo, para Alicante o para ahí, está a la derecha, a la mano derecha, y uno ve un castillo que está prácticamente abandonado. Y hay una tradición, que es nada más que tradición, leyenda. Dice, ahí se suicidó Poncio Pilato. ¿Se suicidó o no? No lo sabemos. Dicen que sí, pero no lo sabemos.
Pero sí que Poncio Pilato fue una figura oscura de la historia, un tipo cruel, el tipo que mandó a crucificar a Jesús, el tipo que se quiso lavar los pecados que él había cometido simplemente haciendo traer una palangana para lavarse, un tipo cobarde, un tipo que hizo matar a los galileos que se habían atrevido a levantar algunos modestos estandartes en contra del imperio. Y Jesús le dice, toda la autoridad que vos tenés te viene de arriba, te viene de Dios. ¿Cómo conciliar estas cosas? Yo no sé quién salió electo gobernador. Tenía curiosidad, antes de venir salí boca de urna, dicen que Reutemann salió gobernador. Entonces, ¿cómo a Reutemann lo puso Dios? ¿A Menem lo puso Dios? ¿A Duhalde lo pondrá Dios? ¿A Sáenz Peña, a Roca, a Perón los puso Dios? ¿A Sarmiento lo puso Dios? ¿A Mitre? Todos son presidentes. ¿Puso Dios? ¿Puso Dios a los hombres de la primera junta del 25 de mayo? ¿O a Narciso de la Prida, el presidente del Congreso Constituyente de 1816, cuando se declaró la independencia en Tucumán? ¿Puso Dios a esos hombres? ¿Puso Dios a Adolfo Hitler? ¿Puso Dios a Hirohito, emperador del Japón? ¿Puso Dios a Mussolini, gobernando en Italia? Y cuando uno contesta que sí, porque la respuesta es sí, uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué clase de Dios tengo? Fíjense que mucho tiempo antes que el rey Ciro empezara a reinar, un rey que conquistó Babilonia en la época de la decadencia de Babilonia, el profeta Isaías decía, así va a Ciro, mi ungido. Y Ciro todavía no gobernaba nada, porque faltaban como 40 años para que Ciro llegase a ser lo que luego fue. Y Ciro no fue ningún ungido desde el punto de vista religioso que nosotros diríamos. No fue un santo varón. Sí hizo una cosa buena, decretó que los judíos que estaban cautivos podían regresar a su tierra. Eso sí. Pero Dios decía, yo lo puse a Ciro. Y hizo una cosa buena, lo que quiere decir que Dios pone a los hombres con algún propósito y nos hace a nosotros como herramientas, nos utiliza a nosotros como instrumentos. Fíjense una cosa interesante, nosotros hemos votado la mayoría de los que estamos acá, me imagino. Piense cada uno en por quién votó. ¿Votó en blanco? Votar en blanco también, o abstenerse, es una manera de votar. Es una manera de votar. Piensen, ahora uno dice, hay tantas voluntades diferentes. Porque yo estoy seguro que hay evangélicos o cristianos muy sinceros que han votado por Reutemann, otros que han votado por Usandizaga, otros que han votado por Giustiniani, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de evangélicos y cristianos militantes. Y entonces todo eso en una dirección o en la otra, hacia la alianza, hacia el justicialismo, hacia cualquier alternativa política que se pueda presentar ahora o el 24 de octubre, uno se pone a pensar, ¿de qué manera Dios decide las cosas? Y una cosa que Dios ha decidido, de las 2 o 3 cosas que vamos a decir rápidamente, porque con motivo del Día de los Comicios habíamos preparado un programa más breve para esta noche, es, la primera cosa es que Dios es siempre el Señor de la historia. Esto lo hemos afirmado todos estos domingos anteriores. Dios está en el trono. Y como está Dios en el trono, Él tiene las riendas de la historia y la facultad de darnos libertad y de poner leyes que rigen y que hacen que los gobiernos surjan según el uso que nosotros hacemos de nuestra libertad. Es decir, los malos gobiernos son fruto del pecado. Pero Dios nunca prohibió que la gente peque. Dios simplemente ofreció a la gente otro camino.
No hay un mandamiento que diga no pecaréis. No existe. No existe eso. Hay una serie de revelaciones de parte de Dios que son así, de otra manera que lo vamos a tratar de entender. ¿Qué hacen los gobiernos mientras trabajan con la mente humana? ¿Qué hacen? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un comentario de la película La Guerra de las Galaxias, hace 3 o 4 días, de la nueva versión estrenada en Estados Unidos, que tengo entendido, por lo menos dice el artículo, que es en una revista norteamericana que se llama Standard, de estos días, dice el artículo que en la Guerra de las Galaxias se enseña la lucha contra el mal a través de armas destructoras que finalmente destruyen al mal en nombre de la fuerza del bien, empleando una tecnología sumamente avanzada. Y dice el autor, que es un escritor evangélico, dice así: Dios nunca usa la violencia para destruir el mal, ni la ley, que es lo que dice Pablo escribiendo a los romanos, para destruir el mal. Lo que usa es el amor. Envía a su Hijo Jesús que muera en la cruz. Es decir, en vez de destruir el mal con una bomba atómica, destruye el mal con una cruz donde Jesús muere y derrama su sangre para redimir a la humanidad. Es decir, Dios dice: yo al mal le contesto con el amor, no con la ley, no con la prohibición, no con la autoridad, porque las autoridades que Dios admite son las que nosotros elegimos. Porque nosotros elegimos todas las cosas de nuestra vida. Nosotros elegimos todo. No nos podemos extrañar que haya gobernantes mentirosos y nosotros también mentimos. No debemos extrañarnos que hay gobernantes hipócritas y nosotros también somos hipócritas. No debemos engañarnos a nosotros mismos, olvidando que lo que está en el poder es el fruto de nuestra propia elección, pero que Dios la permite y la apoya porque es fiel a su principio personal ético de decir: lo que ellos elijan, yo lo voy a respetar, yo los pongo. Pero sin embargo hay una afirmación que quisiera que ustedes vieran. Hay un famoso profeta, el profeta Daniel, y cuando él describe cómo es este mundo, de qué manera este mundo se comporta, está hablando de esto, del poder de Jesús, ya proféticamente en el capítulo 7 del libro de Daniel. Dice: le fue dado, es simbólico, el anciano de días es Jesús el Señor, le fue dado, Daniel 7:14, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta mañana en la clase de la escuela dominical, algunos hermanos, entre ellos el pastor Barra, el hermano Nasi, el hermano Bisoglio y otros hermanos que estaban conversando en la clase con mucho entusiasmo, señalaban que es imposible tener la expectativa de que los gobiernos humanos produzcan cosas buenas. Es decir, producen cosas coyunturalmente buenas, circunstancialmente buenas. Pavimentar una calle, hacer una vereda, plantar un árbol, arreglar un parque, hacer un hospital, en fin, son cosas buenas. Pero es imposible que mejoren la condición del mundo, porque el mundo no puede solucionar sus problemas, no puede salir del pantano, como hemos dicho muchas veces, tirando del cabello de su propia cabeza. No puede salir del pozo tirando de la correa de sus propias sandalias, decía el Mahatma Gandhi. No puede salir así. De manera que Dios ha permitido que estas autoridades estén para mostrar que el hombre por sí mismo, manejando todo el poder que puede manejar y prosperando de la manera que prospera científicamente, no puede resolver su problema espiritual. Las autoridades han sido puestas por Dios, tenemos que aceptar las leyes humanas, en tanto no contradigan las leyes de Dios, pero ninguna autoridad puede resolver los problemas. Yo he oído con mucho respeto y atención los discursos de los líderes políticos. Todos los líderes políticos han prometido que el país va a mejorar. Y los líderes políticos del mundo proponen también una mejora general para el mundo, pretenden que la globalización puede ser un instrumento, puede serlo o no, para mejorar tecnológicamente la humanidad.
pero no desde el punto de vista espiritual, porque Dios, y este primer punto, después tenemos el segundo y terminamos, Dios que está en el gobierno ha declarado que los esfuerzos humanos no van a dar fruto, que llegará el tiempo de la madurez de la maldad. Y la segunda cosa es que al mismo tiempo Dios reina. Dios reina. Algunas veces yo les he comentado a ustedes, yo conozco mucha gente importante del mundo, no porque yo sea importante, sino por haber estado vinculado con algunos organismos evangélicos internacionales. Ya en el año 58 tomé el té con el primer ministro del Canadá, y yo tenía 30 años. Ya en aquella época. Y después conocí a varios presidentes. Con Rosita conocimos al rey de Tailandia. Yo he conocido, he estado conversando personalmente en su casa con el presidente de Estados Unidos cuando estaba Jimmy Carter en la presidencia, con otra gente a lo largo de mucho tiempo. Eso puede ser una lista de 30 o 40 presidentes, primeros ministros, esas personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida, porque estaba vinculado con la asociación Billy Graham, no porque yo fuera más importante, entraba medio colado ahí en el grupo de 3 o 4, a veces yo solo si se presentaba la oportunidad, pero no era por mérito propio. Pero conversando con ellos, algunos de ellos son verdaderos cristianos, no estilo Clinton, sino verdaderos cristianos. Y cuando uno habla con ellos, ellos están de acuerdo en que el que reina es Jesucristo y que Jesucristo lleva a la humanidad a un encuentro cósmico, un encuentro donde el Dios, que es el Rey del universo, se manifiesta en todo su poder. Ese encuentro que nosotros llamamos milenio. Ellos no lo dicen así, pero ellos dicen los esfuerzos humanos son inútiles. Podemos mejorar la condición de algunas materias técnicas del hombre. Podemos proveerle, por ejemplo, como se dijo esta mañana, como lo dijo Marcelo Peralta en un comentario que hizo en la clase de adultos, podemos proveerle internet, podemos proveerle recursos humanos nuevos para combatir las enfermedades físicas, inclusive las enfermedades emocionales, pero no las enfermedades espirituales. Cristo se reserva esa dimensión. Y si uno no acepta a Cristo ahí, en ese lugar, es inútil todo lo demás. Uno llega a los presidentes. Yo hablaba una vez con un presidente latinoamericano bien conocido, que es un dictador. Y conversando con él, él me dice: Libert, yo no me puedo hacer protestante de la noche a la mañana porque tengo compromisos que cumplir. Y yo le dije: Señor, no es que usted se haga ni protestante, ni evangélico, ni cristiano. Y le expliqué lo que significaba en 15 minutos de entrevista que me dio él. Él me citó en realidad para decir exactamente cómo fue. Él me llamó por teléfono a causa de un programa de televisión y me llamó para decir: venga, quiero hablar con usted. Me preguntó de dónde era, qué nacionalidad tenía, cuáles eran mis antecedentes étnicos de la raza, etc. Me hizo un montón de preguntas y después me dijo: mire, eso yo siempre les digo, ponga su mano en la mano de Dios y deje que Dios conduzca su vida. Y entonces él contestó, y casi todos contestan así, con distintas frases. Me dijo: no va a pretender que me haga protestante de la noche a la mañana, tengo compromisos. Los compromisos de él no eran religiosos, eran ideológicos. Son ideológicos. Y bueno, con todo el respeto, si quiere sacarse una foto conmigo, me saco una foto, que le vaya bien, y gracias por haber venido. Y bueno, todo lo que recuerdo, un cafecito que tomé y nada más. No tienen respuesta. Debemos respetarlos. Pero el que reina es Jesucristo. Y algunos de ellos que lo saben, que lo reconocen, que lo dicen, que están en países chiquitos a veces, por ejemplo, algunos países chiquitos de América Central, o que son como Diefenbaker, el famoso primer ministro del Canadá, ellos saben eso, ellos saben.
Por encima de nosotros hay una autoridad que es la autoridad de Jesucristo. Hay que rendirse delante de esa autoridad. Esa autoridad está en el centro del universo, en el centro del cosmos, en el centro de la expectativa, y solo Cristo reina y solo Cristo tiene el poder y solo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo contaba esta mañana en la clase de adultos que anoche, a medianoche, estuve en una reunión vía internet y satélite que se hacía simultáneamente en Dallas y en México. En México, 25.000 personas. En Dallas, 10.000 personas en un auditorio más chico. Se hacía al mismo tiempo con tremendas pantallas. Cada uno en esa reunión estaba viendo lo que hacían los otros por turno. Predicadores, cantantes, multitud cantando. Una reunión preciosa que se transmitía en directo desde las 24 horas argentinas, pero allá eran las 20. Y entonces uno notaba, aún con alguna divergencia con respecto a la metodología o algún detallecito nomás, no doctrina profunda en discrepancia, sino algún detalle de la forma, algún detalle de algunas cosas que nosotros no hacemos o no haríamos, notábamos algo. Además de la autenticidad, el deseo de reconocer a Jesucristo como Señor. Que lo hacían a su manera, no lo dudo, porque los mexicanos son los mexicanos. Y los mexicanos que viven en Dallas, Texas también. Y tienen todos el mismo temperamento y el mismo carácter. Y cuando uno predica, yo he predicado muchas veces en México, y yo ya sé que llego allá y casi pues tengo que hablar como ellos y ándele. Y, ¿por qué? Porque son así, son así. Y anoche yo los veía. Algunos son conocidos míos y algunos bautistas, como Alberto Motesi y otros que estaban ahí en la reunión, Marco Witt y otros que estaban ahí de distintas extracciones, porque eran reuniones multidenominacionales. Eran reuniones exclusivamente dedicadas a proclamar el señorío de Jesucristo. Y yo pensaba, esto es lo extraño para el mundo. Y a veces lo extraño para nosotros mismos, porque no hemos puesto a Jesucristo en el trono donde hemos dicho todo este tiempo, que hemos enfatizado este último mes, ustedes se acuerdan si han estado viniendo, el Señor está en el trono. Pero ¿dónde? ¿Allá arriba? Solamente allá arriba, no, tiene que estar acá adentro. Y si no está acá adentro, no hay solución para nuestras necesidades. No las hay. Cuando hablamos de sanidad los martes, que tenemos estos cultos dedicados a la sanidad por un tiempito, por supuesto no vamos a estar toda la vida exclusivamente para eso los martes, pero estamos desarrollando la doctrina de la sanidad los martes. ¿Qué clase de sanidad puedo esperar si no he puesto a Jesús en mi corazón, en el trono? En el trono. Sí, yo recibí a Jesús, sí. ¿A dónde? ¿Y a dónde lo tenés? ¿En el living, en la cocina, en el jardín, en el patio? ¿O está en el trono? Y si está en el trono, ¿cómo? Porque hay una diferencia entre las autoridades que nosotros elegimos para los tronos humanos, los que ponemos en las casas de gobierno. Bueno, ellos están ahí, no en el trono de nuestro corazón. En el trono de nuestro corazón o está el yo o está Cristo. Y cuando Cristo entra allí, la cosa cambia tan completamente, tan radicalmente, tan profundamente. Anoche escuché el testimonio del cónsul de México en Chicago, que se paró en la reunión y dice, yo quiero decir una cosa, así como hablan los mexicanos, que pues quiero decir que me agrada ser diplomático porque represento a Jesucristo. Dice, ¿y entonces qué hago? Dice, como siempre, dice, los mexicanos están pidiendo certificados de esto y de aquello ahí en Chicago. Dice, y hacen filas. Dice, todos los días de 40, 50 personas. Dice, hay un grupo de hermanas, dice, que a quienes yo les he animado que vayan y les testifiquen mientras están esperando. Dice, ¿por qué? Dice, más importante que residir en los Estados Unidos para un mexicano, debe ser importante que ellos permitan que Cristo resida en el trono de su corazón. Bueno, un funcionario del gobierno que dice eso y se atreve a decir eso, en un país como Estados Unidos, representando a un país laico como México que no reconoce religiones oficiales, es un caso notable, es un caso de audacia, de fidelidad, de testimonio. A veces nosotros no tenemos un sentido de la vida. Yo me alegro de ver que, aunque tengan algunas cosas diferentes a nosotros, hay en este momento algunas intenciones
algunas intenciones, como dice Marcelo Lafitte, de poner a Cristo en el lugar que debe estar. No simplemente en la alabanza y la adoración de un momento dado donde uno lo exalta al Señor y lo pone en el trono, sino de una manera serena, cotidiana, de cada día, de cada hora aquí adentro. Esa es la elección que tenemos que hacer. Señor, hoy elegí a Juan Pérez como gobernante de la provincia, pero te elijo a vos como gobernante en el trono de mi corazón. Y es una cosa diferente. Señor, te elijo a vos ahí donde tenés que estar, porque Él reina. Es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y precisamente eso fue lo que nos dijo a los muchachos que recibió John Diefenbaker cuando era primer ministro del Canadá. Cuando éramos jóvenes, en el año 58, él, que era un buen cristiano, nos dijo, la Biblia dice, es menester que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Deja que Cristo reine en tu vida y Él va a poner debajo de tus pies a todos los enemigos tuyos, enemigos del espíritu y del alma, demonios y fuerzas de maldad y pecados y tentaciones. Él lo va a hacer porque así estableció el Señor, que Él reine hasta que todo eso sea puesto debajo de sus pies. Oremos. Y Señor, ahora te pedimos que podamos reflexionar sobre estas verdades profundas de tu palabra y que comprendamos, Señor, este misterio maravilloso del reino por el cual tú reinas y estás aguardando el momento de manifestarte en poder y gloria para reinar sobre la tierra. Sabemos que llegará el día en que se contestará la oración que elevamos tantas veces, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Que llegue el día en que en esta tierra tu voluntad sea obedecida y tu autoridad respetada, así como lo es en el cielo, como dice la oración del Padre Nuestro que tu Hijo Jesús nos enseñó. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros revisemos en este momento nuestra vida, seamos o no hijos tuyos o cristianos, tengamos dudas o no acerca de nuestra condición espiritual, que en este momento, Señor, tomes el trono en nuestro corazón, tomes el gobierno de nuestra vida y que gobernando y reinando pongas a todos tus enemigos y nuestros enemigos debajo de tus pies y de nuestros pies. Danos esta victoria y esta gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.